Bienvenidos una vez a todos ustedes, estimados estudiantes, a esta clase de cita. Ya saben que estamos estudiando, ¿verdad?, el curso sobre las epístolas paulinas. Y es un gusto el hecho de poder estar nuevamente con ustedes. Ya saben que estamos estudiando, ¿verdad?, en cada sesión, en cada clase, una carta. Y bueno, estamos dando un panorama general en realidad de cada una de las cartas. No estamos profundizando mucho en contenidos teológicos, mencionamos algunos conceptos, mencionamos algunas doctrinas, pero bueno, lo que buscamos es que ustedes tengan un panorama completo y vayan disfrutando cada vez que ustedes estén teniendo la lectura directamente de la Biblia, directamente de la palabra de Dios. Así que bueno, estamos aquí ya listos para continuar, y el día de hoy nos toca estudiar un panorama general, ¿verdad?, acerca de la carta a los romanos. Así que si ya estamos listos, ustedes ya deben tener a mano el material. Es una guía, ahí vamos a estar explicando algunas cosas interesantes, por cierto, de esta carta. Pero antes, como siempre empezamos nuestras clases, vamos a tener una oración para poder iniciar. Así que les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en este día te damos gracias porque nos permites reunirnos para poder tener este tiempo de estudio, este tiempo de clase. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, y que podamos comprender todas las enseñanzas y toda esa riqueza bíblica, espiritual que tenemos para nosotros a través del estudio de hoy, que es respecto a la carta a los romanos. Padre, estamos listos para estudiar este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar a ver parte de lo que tiene su material, del bosquejo de la carta y otros subtemas, ¿verdad?, quiero leerles en la carta a los romanos lo que el apóstol Pablo expresa en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me llama mucho la atención esta expresión del apóstol Pablo, porque él dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y saben por qué me llama mucho la atención? Porque si nos damos cuenta, una persona que podría no continuar con esta labor, una persona que quizá tenga un desfallecimiento, ¿verdad?, en su labor ministerial, era el apóstol Pablo. Porque en realidad, a partir de su conversión y desde el momento en que él empieza a cumplir su ministerio, en el momento en que él empieza a predicar el evangelio, si nos damos cuenta, la vida del apóstol Pablo no era una vida en color de rosa. La vida del apóstol Pablo fue muy accidentada, si queremos utilizar ese término. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no siempre era bien recibida por los oyentes. Incluso porque no era bien recibida por los oyentes, el apóstol Pablo estuvo en constantes circunstancias y situaciones que pusieron muchas veces su vida en peligro. No debemos perder de vista que el apóstol Pablo tenía una pasión por predicar el evangelio, pero muchas veces recibió amenazas, muchas veces fue apedreado, muchas veces estuvo en la cárcel, insultado, ¿verdad? Recibió palabras groseras, ¿verdad?, por estar predicando el evangelio.
tuvo un naufragio, ¿verdad? Fue mordido por una serpiente. Tuvo que salir quizá escondidas de la ciudad con tal de que el pueblo no lo agarrara, porque si no lo iban a matar, lo iban a linchar. Así que podemos darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo está diciendo realmente con una convicción de su llamado, de lo que Él es y del por qué razón Él estaba predicando el Evangelio, porque entendió que cuando el Señor Jesucristo lo llamó camino a Damasco, era para que Él cumpla con un ministerio, especialmente para el pueblo gentil. Y es por eso que quise empezar esta clase diciendo lo que Él expresó en Romanos 1:16. Porque si hay alguna persona quien pudo desanimarse con facilidad, era el apóstol Pablo. Pero no lo hizo, porque él sabía quién lo había llamado al ministerio y sabía perfectamente bien que lo que estaba predicando es realmente el evangelio verdadero. Así que con esto en mente vamos a iniciar nuestro estudio de la carta a los romanos. También quiero hacer una pequeña observación. He escuchado a muchos maestros tal vez o personas que enseñan que dicen que Romanos es un compendio teológico y que ahí está concentrada la mayor cantidad y la mayor fuerza y los mayores argumentos de nuestra doctrina. Sí, es importante entender que Romanos tiene mucho aspecto teológico, mucho aspecto doctrinal. Pero Romanos no es un compendio teológico. El apóstol Pablo no estaba pensando escribir un libro teológico. El apóstol Pablo no estaba pensando en que sea usado Romanos para poder tener con profundidad una clase teológica doctrinal para un seminario. No, Romanos no es un libro teológico. Romanos es una carta escrita por un siervo de Dios llamado Pablo, que fue dirigida a una iglesia que estaba en Roma. Y que esta iglesia necesitaba fortalecer, reforzar, ¿verdad?, todo el aspecto doctrinal, y por eso encontramos en la carta a los romanos muchos conceptos, muchos temas que son importantes. Y lo que Pablo escribió en esta carta, para nosotros hoy en día, nos es de ayuda porque podemos también recordar, enseñar, clarificar todos esos conceptos teológicos y doctrinales. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con sus materiales desde la página 1 que tienen ustedes allí en sus guías de estudio. Empiezo esta guía de estudios hablando un poquito acerca del bosquejo de la carta a los romanos. No quiero mostrarles un bosquejo tan complejo, tan complicado. Así que una forma más sencilla de que podamos apreciar por bloques, ¿verdad?, por partes, esta carta a los romanos, pues es a través de la unión o la reunión de ciertos capítulos que hablan de un tema en particular. Y a lo largo del estudio de hoy nos vamos a dar cuenta que no voy a profundizar mucho en varias cosas, simplemente les quiero mostrar un panorama general de la carta a los romanos. Y ustedes, en su lectura, ¿verdad?, cuando lean la carta a los romanos, pues van a ir también relacionando lo que aquí estamos diciendo con lo que ustedes están leyendo, y eso también va a retroalimentar la enseñanza y también les va a dar a ustedes un poco más de luz para poder comprender con claridad todo lo que esta carta nos muestra. Así que bueno, el bosquejo de la carta a los romanos. Son 16 capítulos que tiene esta carta, divididos obviamente en 4 bloques.
Así que podemos apreciar lo primero que es del capítulo 1 al capítulo 4. ¿De qué nos habla el capítulo 1 al capítulo 4? Nos habla del Evangelio. Y lo que Pablo quiere dar a conocer aquí en estos primeros 4 capítulos a esta iglesia en Roma es: el Evangelio revela la justicia de Dios. Aquí Pablo está tomando no solamente el tema del Evangelio como una buena nueva, no solamente el tema del Evangelio que es poder de Dios para salvación, sino también está involucrando o incluyendo el tema de la justicia de Dios. Y dentro de ese tema de la justicia está también tomando el concepto que nosotros conocemos doctrinalmente, que es la justificación. Pero después de esos primeros 4 capítulos, viene un segundo bloque que abarca del capítulo 5 al capítulo 8. Del capítulo 5 al capítulo 8, lo que Pablo está mostrando ahí es que a través del Evangelio se crea una nueva humanidad. Cuando él habla de una nueva humanidad, no está pensando en que las personas del pasado o las personas que están viviendo van a ser exterminadas para que Dios haga nuevas personas, en el sentido de que traiga a existir a nuevas personas. Sino lo que Pablo está diciendo aquí es que a través del Evangelio se crea una nueva humanidad. ¿A qué le dice el nueva humanidad? A personas que nacen de nuevo. A personas que hacen morir su vida terrenal, su viejo hombre, como él lo expresa, y nacen en Cristo, tienen una nueva identidad, tienen un nuevo nacimiento, que ahora con este nuevo nacimiento ellos tienen esa imagen y semejanza de Cristo, la imagen y semejanza de Dios restaurada en nosotros. Recordemos que todo ser humano es pecador, todo ser humano, aunque tiene esa naturaleza pecaminosa, todos llevan la imagen y semejanza de Dios. Pero los que no han nacido de nuevo, los que no tienen un corazón transformado, obviamente esa imagen sigue distorsionada, sigue opacada, sigue manchada. Pero cuando el Evangelio llega a sus vidas y ellos responden ante el inmenso amor, misericordia y gracia de Dios en Cristo, entonces esa imagen, esa semejanza que tenían distorsionada, ahora es restaurada en la vida de ellos. Así como el Señor lo hizo en la vida de nosotros, así lo hizo también en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, después del capítulo 8 viene otro bloque que abarca del capítulo 9 al capítulo 11, que es cuando el Señor cumple la promesa a Israel. Cumple la promesa de Dios a Israel. Les da el Mesías. Les envía a ese libertador y a ese salvador prometido desde tiempos del Antiguo Testamento. Pero también aquí se nos enseña a través de la carta que aun cuando Dios le cumple la promesa a Israel de enviarle su Mesías, la salvación no solamente va a ser para los judíos, sino la salvación también se extiende para el pueblo gentil. Y de ahí pasamos entonces a los últimos capítulos de la carta a los Romanos, que es del capítulo 12 al capítulo 16. ¿Y de qué hablan estos últimos capítulos de Romanos? Habla acerca de la unificación de la iglesia. Lo que Pablo quiere hacer, quiere unificar a la iglesia. Y por eso en muchas ocasiones Pablo dice que a través de Cristo, la salvación que Cristo ofrece, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay esclavos, sino libres. O sea, utiliza esos conceptos y esos términos diciendo que la iglesia es una. La iglesia es de Cristo. La iglesia está sustentada por Cristo. Así que bueno, teniendo esto en mente y este pequeño bosquejo, espero que ustedes lo tengan también a mano para que cuando estén leyendo, ¿verdad? Esta carta, sepan qué tema abarca Pablo del capítulo 1 al 4, cuál del capítulo 5 al 8, cuál del 9 al 11 y cuál del 12 al 16. Bien,
¿Qué podemos decir de la carta de Pablo a los romanos? Bueno, esta carta realmente es una carta escrita por el apóstol y posiblemente es uno de sus escritos más largos y significativos escritos por Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que antes de su conversión se conocía como Saulo de Tarso. Era un rabino judío y él era perteneciente a un grupo muy conocido en aquel entonces, a los cuales los conocemos como los fariseos. Era una persona apasionada, era una persona devota de la Torá, de Moisés y de las tradiciones de Israel. Aunque, como hemos dicho en otros estudios anteriores, que todo el conocimiento que Saulo de Tarso tenía lo llevaba no solamente a ser una persona apasionada, sino esa pasión que tenía antes de su conversión lo llevaba a ser un hombre sumamente legalista. Y a causa de ese sentido de legalismo que tenía, lo llevaba entonces a cometer actos que no eran realmente propios, los llevaba a cometer actos crueles de ir y apresar cristianos, encarcelarlos, inclusive matarlos. Creo que lo hemos mencionado antes, que uno de los momentos en donde podemos ver a Pablo era viendo, asintiendo. Quizá no lo dice así la Escritura, pero podemos entender que disfrutaba de la muerte de Esteban. Eso es lo que nos relata el libro de Hechos. Pero de todas maneras, cuando él estaba aquí en este momento de legalismo, en este momento muy farisaico, ¿verdad?, del apóstol Pablo, él vio a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pablo tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado. ¿Y este encuentro qué produjo? Que él sea comisionado como apóstol, como el representante del Señor sobre la tierra, oficial ante el mundo de los no judíos. ¿Y quiénes eran los no judíos? En la Biblia los llama gentiles. Entonces, a partir de su conversión, es que empezamos a usar su nombre, que por cierto era un nombre romano, llamado Pablo. Ahora, esos materiales en la página 1, tengo puesto todo el panorama a través de incisos, inciso A, B, C, D. Y ahí hay un primer inciso que dice que Pablo escribe sus cartas para fomentar la fe y responder a preguntas de las primeras comunidades de cristianos. Y obviamente, ya vimos que cada carta está dirigida a una iglesia en particular, atendiendo un asunto particular. Y Romanos no es la excepción. De hecho, esta carta a los Romanos se dice, ¿verdad?, por muchos comentaristas, que fue escrita bastante tarde, cuando Pablo ya tenía una carrera ministerial avanzada. Ahora sabemos, por el libro de los Hechos, todo lo que hemos estudiado, lo que hemos leído de los Hechos, que la iglesia en Roma había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores judíos y no judíos. En otras palabras, si queremos utilizar esos términos, la iglesia de Roma era una mezcla. Habían judíos de raza, habían judíos y habían gentiles que habían escuchado el evangelio y habían venido a los pies de Cristo. Pero en un momento dado, en un momento determinado en esta iglesia, el emperador romano llamado Claudio había expulsado a todo el pueblo judío de Roma. Pero unos 5 años después, se les permitió regresar a todos los judíos, incluidos esos judíos que seguían a Jesús. Es por esa razón que seguimos con el segundo inciso, el inciso B, está en su página 2, que Pablo trata de unificar esa división que había surgido en la iglesia de Roma. Cuando esto lo hicieron,
cuando quiso hacerlo, cuando quiso unificarlo, llegaron a la iglesia y lo que encontraron fue una iglesia que se había vuelto no judía, o sea, y ya se habían olvidado de ciertas costumbres y prácticas. Esto creó mucha tensión, por la cual para los tiempos de Pablo la iglesia romana estaba muy dividida. La gente no estaba de acuerdo sobre cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo entre ellos mismos si los cristianos no judíos, estamos hablando de los gentiles, si estos cristianos gentiles deberían celebrar el sábado, si estos judíos deberían comer cerdo, si estos gentiles deberían ser circuncidados. Entonces, Pablo escribe esta carta con la intención de lograr algunas cosas que sean de beneficio para la iglesia. Quería que esta iglesia dividida se volviera a unificar. Por un propósito práctico, esperaba que la iglesia romana pudiera convertirse en una escala en su misión de ir aún más al oeste hasta España. Pablo esperaba que pasara a Roma, estar con los hermanos y de ahí seguir su camino, porque él tenía la intención de llegar a España. Estas circunstancias son las que posiblemente motivaron a Pablo a escribir una explicación más completa de lo que es el Evangelio. La buena nueva que estaba anunciando acerca de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la carta está diseñada en 4 movimientos principales, vistas a lo largo de todo el bosquejo que vimos al principio. Pero está unificada como una exploración larga y fluida del Evangelio. Por eso el Evangelio, dice Pablo, primero revela la justicia de Dios. Recuerden los capítulos. Luego crea una nueva humanidad. Los otros capítulos cumple la promesa de Dios a Israel. Y es este Evangelio, el único Evangelio, que va a unificar a la iglesia de Cristo. Así que cuando vemos esta carta a los romanos, Pablo comienza presentándose a sí mismo como un apóstol, como un siervo de Dios que fue designado por Dios para difundir el Evangelio acerca de Jesús, para poder difundir ese Evangelio del Mesías de Israel que resucitó de entre los muertos como el Hijo de Dios y quien es el Rey por sobre todas las cosas y Él es el Rey de todas las naciones. Es por eso que nos adentramos entonces al inciso C, que Jesús llama a toda la humanidad a someterse a su ley de amor. Pablo dice que esta buena noticia sobre el Rey Jesús es ante todo el poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Recordemos también que esto lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo que el propósito de Dios o el deseo de Dios no es que todos los hombres se condenen, pero sí el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y como Dios es el que puso la solución a la condición pecaminosa del hombre, de enviar a su Hijo Jesucristo, es entonces que todos los hombres, que todos los seres humanos pecadores, deben ver a Cristo como el Mesías, deben ver a Cristo, ¿verdad? Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Deben de ver a Cristo como el Salvador, arrepentirse de sus pecados y poder tener esa promesa de ser salvos. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que aunque el Mesías ya vino al mundo, ya ascendió, pero sigue dando todavía de su gracia, sabemos que el ser humano
O sea, no todos, habrán algunos que sí van a aceptar a Cristo en su corazón, pero sabemos que hay muchos más, o quizá la mayoría, que lo va a rechazar. Además, dice Pablo, que en este evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra justicia, recuerden que esta es una palabra muy importante del Antiguo Testamento. Pablo lo conocía perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando Pablo utiliza la palabra justicia, en su mente está describiendo el carácter de Dios, donde nos menciona que Él siempre hace justicia con lo que es correcto y lo que es bueno. Y también que en esa justicia Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Pablo está dándonos a nosotros la enseñanza de que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo lo hace? Bueno, Pablo lo demuestra primero haciendo un largo recuento creativo de los capítulos 3 al 11. ¿De dónde? Del Génesis. Él está haciendo una referencia de Génesis capítulo 3 al 11. Muestra cómo todo el mundo gentil, cómo todas las naciones han quedado atrapadas en la espiral del pecado y del egoísmo. El corazón y la mente humana están realmente destrozados, dice Pablo. Nos hemos alejado de Dios. Y cuando el mundo se aleja de Dios, empieza a convertirse en un mundo idólatra. ¿Qué significa el concepto de idolatría o de idolatrar algo? Que la gente empieza a buscar el significado máximo en las cosas creadas, en las cosas que no te escuchan, en las cosas que no te ven, y luego dar la máxima lealtad a estas cosas que no son Dios. En otras palabras, si queremos definir la palabra idolatría, lo podemos hacer de la siguiente manera. La idolatría significa amar a algo o a alguien que no es Dios. Significa obedecer a algo o a alguien que no es Dios. Y tercero, darle lealtad o crédito o fidelidad a algo o a alguien que no es Dios. Así que podemos observar que dentro de ese concepto de idolatría, no estamos hablando solamente de una persona que se inclina ante una imagen de cualquier material que sea, sino la idolatría es lo que se pone en el corazón del hombre en primer lugar antes que a Dios. Y actúa, obedece, ama algo o a alguien que no es Dios. Y eso puede ser la familia, puede ser el deporte, puede ser inclusive las actividades mismas de la iglesia, porque puede ser que nos enfoquemos más a amar las actividades y hacer a un lado o olvidarnos del Señor de las actividades. Así que no nos vamos a adentrar mucho en este concepto de idolatría. Nada más quería yo hacer este pequeño panorama indicando de que por esta naturaleza pecaminosa el ser humano pues ha olvidado a Dios. Y el apóstol Pablo lo dice: no hay justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por otro lado, también dice de que todas las cosas que Dios creó, que eran buenas en gran manera, el hombre, a causa de su pecaminosidad, lo ha tergiversado, lo ha cambiado y ha cambiado muchas cosas del uso bueno, correcto y adecuado que Dios creó, a hacer cosas malas y a hacer aberraciones, a vivir en idolatría, en mundanalidad. Y esto, dice Pablo, resulta
en una distorsión de nuestra humanidad y en un comportamiento destructivo. Entonces, lo que queda, ¿qué es? Una humanidad que es culpable de ser acusada ante un Dios justo y ante un Dios recto. A esto el pueblo de Israel podría decir: bueno, es algo bueno que Dios eligió a nuestro pueblo de entre las naciones, nos salvó de la esclavitud. En Egipto nos dio las leyes de la Torá, como el sábado, nos habló acerca de todo lo que debíamos hacer respecto al comer o a la comida, si es cerdo o no cerdo, en cuanto a la circuncisión, y todo lo que el Señor hizo para nosotros como su pueblo, nos muestra cómo vivir como un pueblo santo de Dios. Pero Pablo dice que no vayan tan rápido. Él recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, que muestra que Israel era solo pecado e idolatría, y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. Israel es en realidad más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque tienen la ley, tienen la Torá, que deberían conocer mejor. Nosotros ya sabemos la historia del pueblo de Israel. Y podemos darnos cuenta, desde que el pueblo estaba en Egipto, cuando Dios los saca de esa esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto a esa tierra prometida. Y aún estando en la tierra prometida, era muy poco tiempo donde el pueblo estaba realmente adorando a Dios y gozando de paz. Y fue mucho mayor el tiempo que el pueblo se mantenía en rebeldía, en desobediencia. Así que aunque el pueblo de Israel estaba tal vez pensando en que, qué bueno que Dios escogió un pueblo especial y somos nosotros, Israel demostró mucha idolatría, mucha desobediencia, y en cierto sentido, como pueblo de Dios, eran más responsables que las demás naciones que de por sí eran pecaminosas. Sin embargo, Pablo sigue diciendo en el inciso D que tienen ustedes en su material en la página 3. Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en nombre de todas las personas como un sacrificio por los pecados. Así concluye Pablo. Toda la humanidad, judíos, gentiles como israelitas, están desesperadamente atrapados y son culpables ante Dios. Todos somos pecadores. No importa si eres el pueblo de Israel o no eres el pueblo de Israel. Todos somos pecadores en Adán. Pero esa no es la última palabra. Como pecadores, dice Pablo, todos merecemos la condenación. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Así que la buena noticia sobre Jesús es esa respuesta de Dios para la humanidad. En lugar de considerar culpable a la humanidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en una cruz en nombre de todas las personas como un sacrificio por los pecados. Aunque ya sabemos que la sangre de Cristo puede perdonar el pecado de toda la humanidad, esa sangre se hace eficaz solamente en la vida de sus escogidos. Como nuestro representante, Jesús tomó en sí todas las justas consecuencias del dolor, el pecado y la muerte que hemos causado en el mundo. Y todo lo puso bajo sus pies y lo venció por medio de su resurrección de entre los muertos. Es su nueva vida resucitada la que pone a disposición de los demás. Jesús se convirtió en lo que somos para que podamos llegar a ser lo que Él es. Es por eso que decimos que cada día nosotros debemos ser
más como la imagen de Jesucristo. Debemos nosotros cada día estar caminando en este proceso de santificación para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Y todo esto, nos dice Pablo, es cómo Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Ahora bien, la justificación es otro término muy importante en el Antiguo Testamento y está muy relacionado con la justicia de Dios. Justificación literalmente significa declarar justo. Debido a lo que Jesús hizo en nuestro favor, se nos da un nuevo estatus ante Dios. En lugar de encontrarnos culpables, Dios declara que una persona está en una relación correcta con Él y es perdonada. La justificación da como resultado una nueva familia. La persona que confía en Jesús recibe un lugar en el pueblo con el que Dios ha hecho una alianza, lo que nosotros llamamos un pacto. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza un viaje de constante transformación de la vida por la gracia de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos declara justos en Cristo a través de la justicia hecha en Cristo. Y allá nosotros empezamos una vida de transformación diaria, permanente y constante que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo nos va moldeando y nos va transformando a la semejanza de Cristo. Así que todas estas cosas sobre la justificación son un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que a través de su fe están en Cristo. Y esto lleva a Pablo en el capítulo 4 a explorar las enormes implicaciones que todo esto tiene para quienes pueden ser parte de la familia del pacto o de la familia de la alianza con Dios. Pablo introduce ahora una situación, una promesa que fue dada a Abraham. Y por eso en el inciso E, que está en su página 4 de sus guías, ahí dice: Abraham, padre de una gran familia multiétnica. Abraham, la verdad, cuando Dios le dio la promesa y le dijo: haré de ti una nación grande, y lo sacó quizá una noche y le dijo: mira, Abraham, cuenta la cantidad de estrellas que hay en el cielo, si las puedes contar. Abraham se espantó, a lo mejor dice: ay, Señor, ¿cómo voy a contar tantas estrellas? Y cuando le dijo de los granitos de la arena, mira, cuenta cuántos granitos de arena hay. No, imagínense, o sea, si solo agarramos nosotros una mano o un puño de arena y queremos contar cada granito, la verdad nunca vamos a terminar. Imagínense una cantidad tan grande. Y cuando Dios le da esa promesa a Abraham, yo creo que Abraham no se imaginó la magnitud de su descendencia. Porque como Abraham es considerado el padre de la fe, y todos aquellos que tenemos fe en Cristo y que somos obviamente puestos bajo Cristo, como el Señor lo enseñó en los evangelios, que somos hijos también de Abraham. Así que cuando Abraham le es dada esta promesa, él nunca se imaginó que nosotros hoy en día íbamos a ser también incluidos dentro de ellos. Que nosotros hoy en día íbamos a ser también hijos de Abraham porque somos hijos de Cristo, somos hijos adoptados por Dios. Sin embargo, lo que Pablo está haciendo aquí es remontarse a la historia de Abraham en el Génesis capítulo 15. Y en Génesis 15 todavía no se le daba a Israel ninguna ley. No tenía la ley, todavía la Torá no se la había dado. Así que en Génesis 15 lo que estamos viendo es esta justificación. Que Abraham fue declarado justo
ante Dios. Y cuando fue declarado justo, Dios prometió que Abraham se convertiría en padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Por eso le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque esta promesa no era solamente para Abraham, esta promesa también alcanzaba a llegar a la persona de Cristo. Esta promesa iba a ser cumplida a la perfección en la persona de Cristo. Pero él y su esposa Sara eran realmente mayores y nunca habían podido tener hijos. Sin embargo, Abraham tenía una fe y confianza plena en las promesas de Dios, y Dios lo declaró justos. O sea, no podemos dudar y no podemos pasar por alto, pues que Abraham también cometió pecado. Pero aquí lo importante es que Abraham fue declarado justo, fue justificado antes de que Dios le diera la señal del pacto. Por este motivo dice Pablo que Abraham se ha convertido en el padre de la familia de la nueva alianza con Dios, el cual se extiende por todo el mundo. Y esta familia, esta gran familia, está compuesta tanto por judíos como por gentiles, que tienen la misma fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham. Aquellos que tienen fe solamente en Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador. Así que hagamos una pausa en este momento y resumamos estas ideas principales de Pablo en los capítulos 1 al 4, porque son la base para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está atrapada sin esperanza en el pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, ese rescate no sucederá por personas que intentan obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter justo de Dios lo ha impulsado a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, para que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su propio pueblo, como el pueblo del pacto, como el pueblo de la alianza. Luego Pablo continuará mostrando cómo esta nueva familia es parte de algo mucho más grande que los llevó a una nueva forma de vida juntos. Pero todo estará enraizado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. En los 3 movimientos o en los 3 bloques siguientes de la carta, Pablo sigue desarrollando estas ideas en mayor profundidad. Así que recuerde la exploración de Pablo de la justificación por la fe, de que cuando la gente confía en que la muerte y resurrección de Jesús fue para ellos, se les da un nuevo estatus, el derecho con Dios, se les coloca con una nueva familia, es parte del pueblo de la alianza del pacto hecho con Abraham y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida totalmente transformada, obviamente, y la esperanza de una vida eterna. Ahora Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería remodelar cada parte de nuestra existencia. Porque estar en la familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Así que Pablo se remonta al primer personaje humano de la historia bíblica. Obviamente estamos hablando de Adán. Su nombre significa humanidad. Y Adán, como toda la humanidad después de él, ha elegido el pecado y el egoísmo por su desobediencia, por lo que hace que todos se enfrenten al juicio de Dios, porque nos convertimos en esclavos de la influencia del pecado que resulta en la muerte, porque a través de su desobediencia, tanto de Adán como de Eva, el pecado se nos fue imputado a toda la raza humana. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí, y vea usted el inciso F, está enfatizando que Jesús es el nuevo Adán. Digo, en nuestras Biblias cuando leemos, ahí aparece el segundo Adán. Entonces Pablo está utilizando estos términos. Así que Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien dice que es el nuevo Adán. Un ser humano. Recordemos que Jesús
tenía lo que llamamos la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Pero en su naturaleza humana vivió en fiel obediencia a Dios, y esto fue mostrado a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora entonces Jesús está ofreciendo su vida como el Cordero Inmaculado, como un regalo a los demás para que puedan ellos también ser declarados justos y puedan tener la justificación ante Dios. Y Dios los declare justos. De esta manera, Jesús se erige como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este don. Con esto llegamos al capítulo 6. Pablo recuerda a los cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad. O sea, dejar su pecado a causa de Adán. Y entrar en el nuevo Jesús, en la nueva vida, como humanidad. Su bautismo fue un símbolo sagrado de esa transición. Su vieja humanidad murió con Jesús y su nueva humanidad resucitó con él de entre los muertos. Entonces, cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la suya. Lo que es cierto de él ahora es cierto para ellos. Cuando las personas aceptan su identidad como seres humanos semejantes a Jesús, son liberados para convertirse en seres humanos sinceros que pueden amar verdaderamente a Dios y a su prójimo. Entonces, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de las numerosas leyes en la Torá? Ahora, si crear esta nueva humanidad fue siempre el propósito de Dios, Pablo pregunta en el capítulo 7. ¿Cuál fue entonces la razón por la que Dios le diera a Israel la ley, o como se dice en hebreo, la Torá? Bueno, como una nota adicional o al margen, cuando Pablo usa la palabra ley, a veces se refiere a la trama y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Pero otras veces se refiere más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés y que se encuentran en la Torá. En este caso, en la carta a los Romanos, el enfoque de Pablo está en el segundo significado. ¿Cuál fue el propósito de todos estos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos. Mostraban la voluntad de Dios sobre cómo debía vivir el pueblo de Israel. Pero si lees la historia de la Torá, Israel rompió todos esos mandamientos. Cuantas más leyes recibió Israel, más repitieron el pecado de Adán y se rebelaron. Entonces, incluso cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no solucionó el problema del corazón humano pecador. Y paradójicamente estas reglas hicieron a Israel aún más culpable. Pero Pablo dice que la paradoja se encuentra precisamente o justamente en ese punto. El objetivo de Dios era dejar en claro que es el mal el que secuestra el corazón humano y que la Torá, tal como es, no puede hacer nada al respecto. Sin embargo, Pablo dice en el capítulo 8 que la solución ha llegado en Jesús y en el Espíritu Santo. Y así es como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa. Enfocó el problema de la condición humana en un solo lugar en el pueblo de Israel. Pero ahora, Jesús, el Mesías, ha cumplido, ha pagado y se ha ocupado de todo ese pecado a través de su muerte y de su resurrección. ¿Y qué es lo que entonces sigue diciendo Pablo ahora? Inciso G, que ustedes tienen en sus guías, en la página 7. Es necesario entonces cumplir con el resumen de la ley de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora Jesús ha liberado su espíritu en su nueva familia para transformar sus corazones, para que realmente puedan cumplir el llamado de todos los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más.
La renovación de los seres humanos por parte de Dios es el primer paso de su misión más amplia de rescatar y renovar toda la creación, convirtiéndola en un lugar donde su amor recibe la última palabra. Podemos ver entonces cómo los capítulos 1 al 8 son un pensamiento largo y fluido. Pero plantea algunas otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, entonces, ¿cuál es el estado actual de los compañeros israelitas de Pablo que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo cumple esta historia las promesas que Dios les hizo? Pablo comienza en el capítulo 9 con su propia angustia por sus compañeros israelitas que no creen que Jesús sea su Mesías. Y los lleva a reflexionar entonces sobre Israel en el pasado a partir de la historia del Antiguo Testamento. Y nos recuerda que el simple hecho de ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca lo convirtió a uno automáticamente en un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado un subconjunto de la familia de Abraham para llevar a cabo la línea de la promesa. De la misma manera es que ahora esa línea de promesa es llevada a cabo por aquellos que siguen a Jesús, aquellos que realmente lo han reconocido como su Señor y su Salvador. Nos recuerda que durante mucho tiempo las personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Nos recuerda la historia de Israel con el becerro de oro y la rebelión de los faraones. Nos muestra cómo Dios pudo orquestar los eventos para que el rechazo de la gente hacia Él realmente lograra sus propósitos redentores. Y así, en el capítulo 10, Pablo se centra en Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque basan su relación de pacto con Dios en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá. Y por eso, lamentablemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia del pacto sobre la base de la fe. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es el futuro de Israel? Su inciso H de la página 8. Entonces Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha descartado Dios a su pueblo? No, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hay muchísimos judíos, incluido Pablo mismo, que reconocen a Jesús como su Mesías. No todos, ciertamente, pero sí hay algunos. Hay muchos que no lo hacen. Pero Dios ha podido usar su rechazo para sus propios propósitos. Esta es la causa por la que el Evangelio se extienda aún más rápido y más lejos en el mundo gentil, haciendo que la familia de Abraham sea aún más grande y multiétnica. Pablo describe la familia de la alianza de Dios como un gran olivo, y los que rechazaron a Jesús han sido desgajados, por decirlo de alguna forma. O sea, han sido apartados de la mata, de la rama. En cambio, los gentiles son como esas ramitas silvestres que han sido injertadas en este árbol genealógico. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo, aunque no ofrece detalles sobre cómo será esto. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y promete que no renunciará a su pueblo del pacto. Con esto pasa a la sección final del libro, los capítulos 12 al 16, pero recuerde el panorama general. Debido a su fe en Jesús, judíos y gentiles ahora están unidos en la familia de Abraham, esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así es como Dios cumple sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos judíos y cristianos no judíos, llamados gentiles, se unan como iglesia. Inciso I. Ya estamos casi terminando. La unidad vendrá de un compromiso de amarse y perdonarse unos a otros. En los capítulos 12 al 13, muestra que esta unidad vendrá de un compromiso serio de amarse los unos a otros y de perdonarse también. El amor se verá como todos usando sus diversos dones y talentos para servirse unos a otros en la iglesia.
Esto también significará humildad. Esto significará perdón. Cuando los diferentes grupos étnicos y culturales se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Solo puede superarse mediante el arduo trabajo del perdón y la reconciliación. Así es como mostrarán la mayor de las virtudes cristianas: el amor, que cumple con los mayores mandamientos de la Torá, de amar a Dios y de amar a su prójimo como a sí mismo. Así que los capítulos 14 y 15 se enfoca específicamente en los problemas que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas sobre las leyes alimentarias judías y sobre todo del reconocer el sábado o el santificar el Shabbat. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro o fuera de la familia de Jesús. Y las personas difieren sobre estos temas culturalmente importantes, pero no son esenciales. Necesitan aprender a respetar las diferencias de los demás. Y es así como el amor curará, sanará, unificará a la familia de Jesús. Por último, el inciso J que ustedes tienen ahí, que es la conclusión de la carta. Pablo cierra esta carta comprometiendo primero a Febe, una líder clave en la iglesia de Cencrea. Tuvo el honor de llevar y tal vez incluso leer esta carta en voz alta a las iglesias romanas por primera vez. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto en mucho tiempo y así finaliza la carta. Ahora bien, ahora cada uno de ustedes, estimados alumnos, podrá apreciar mejor cómo encajan todas las piezas de esta carta y podrán ver la belleza de esta gran obra maestra, que aunque no es un compendio teológico, es una carta que nos enriquece y que nos edifica. Bien, este ha sido el panorama, un panorama general de la carta a los romanos. Recuerde usted, todo está dividido en 4 movimientos o en 4 bloques, el bosquejo. Y cada porción del bosquejo nos enseña algo. De eso se trata la carta a los romanos. Ya no hay judío ni griego, sino que todos somos libres en Cristo. Y los que queremos en Cristo como nuestro Salvador, entonces somos hijos de Abraham. Y con esto en mente, recordemos lo que leímos al principio, Romanos 1:16. El Evangelio ya lo tenemos nosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Y como dice la última línea o la última frase del versículo 17 del mismo capítulo 1, que es, si podemos considerarlo así, es el resumen global de toda la carta a los romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Estimados estudiantes, que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en la siguiente clase para estudiar también un panorama general de otra de estas interesantes cartas del apóstol Pablo. Así que Dios les bendiga, estudien, pero sobre todo, no se limiten a leer la guía. Lean y vuelvan a leer la Biblia. Estamos en el curso Epístolas Paulinas, así que espero que ustedes estén leyendo y releyendo cada una de estas cartas, porque es la única manera de que podamos seguir refrescando todo lo que hemos estado aprendiendo. Un cordial saludo de mi parte y que Dios les siga bendiciendo. Si Dios lo permite, nos estamos viendo en la siguiente clase. Bendiciones para todos.